Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle esta mañana de martes. Muchísimas gracias por su sintonía. De parte de todos los que hacemos el programa de Buen Día, estamos listos, como ha sido la consigna desde que este tema de la pandemia ha golpeado a nuestro país, para ofrecerle a usted la información que usted merece, actual y lo más responsable posible. Como todos sabemos, precisamente hace un mes que esto ha iniciado aquí en el país de esta forma, la consigna ha sido quedarnos en casa, no salir en la medida de lo posible. Yo sé que esto puede generar un poco de ansiedad, puede generar desgaste, puede generar estrés, pero en la medida de lo posible permanecer en casa es ideal. Ahora, si usted tiene que salir a trabajar, si usted tiene que salir a hacer compras, o de repente si usted tiene que ir a comprar un tratamiento médico para sus padres, es necesario que tenga medidas importantes, puntuales, cuando regrese a su casa. Por ejemplo, ¿qué hace usted con la ropa con la que salió a hacer las compras? ¿Qué pasa con el calzado? ¿Se lo debe quitar o puede entrar con ese mismo calzado? Es necesario que apenas usted llegue de afuera tenga que bañarse, por ejemplo. Nosotros invitamos a la especialista, doña Olga Arguedas. Ella es pediatra inmunóloga y vamos a hacerle una entrevista un poco diferente, una entrevista virtual. Ahí ustedes la tienen. Ella se encuentra en la unidad de terapia recreativa del Hospital Nacional de Niños. Y doña Olga está ahí ya escuchándome para darle a usted consejos muy puntuales sobre este tipo de prácticas que usted debe tomar en cuenta si es que necesita salir de su casa por alguna razón. Doña Olga, encantado de saludarle. Muchísimas gracias por ayudarnos con este tema que estoy seguro le interesa a todos los costarricenses. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A usted las gracias. Doña Olga, quisiera comenzar preguntándole algo bastante puntual. Esta es una semana coyuntural en la que no debemos bajar la guardia por razones obvias, pero quisiera que usted me hable sobre la importancia de extremar las medidas cuando, si por alguna razón tenemos que salir de casa, justamente cuando regresamos. ¿Cuál es la importancia de tomar en cuenta algunos detalles, por ejemplo, con el tema de la ropa? Bueno, yo creo que esta semana nos ofrece un desafío especial y el principal desafío es que logremos quedarnos en casa. Si por las razones que usted mencionaba tenemos que salir urgente a comprar un medicamento, tenemos que llevar a algún familiar a un hospital o tenemos que salir a trabajar, porque los trabajadores en salud tenemos que trabajar aunque sea Semana Santa, pues en esos casos aplican algunas indicaciones especiales. Sin embargo, esas indicaciones que aplican para estas personas que van a lo que vamos a llamar sitios de riesgo, no son las mismas que aplicarían para las personas que salen simplemente de su casa a hacer ejercicio sin compañía, porque la exposición es completamente diferente. Puntualmente, doña Olga, hablando sobre el tema del calzado, ¿cuáles son las recomendaciones en este caso? Bueno, vamos a hablar del calzado. Y vamos a hablar desde una perspectiva interesante. Vamos a dejar atrás la perspectiva del miedo, que es que yo hago una serie de medidas y de cuidados porque tengo mucho miedo, y vamos a pasar a la perspectiva de la razón, de lo que la ciencia nos dice, de lo que ya conocemos acerca del COVID-19. Conocemos del COVID-19 que es un virus que puede vivir en superficies, pero ya sabemos cuánto vive. En superficies como el cartón y el cobre, el coronavirus vive alrededor de 24 horas. En superficies como el acero inoxidable y el plástico, el coronavirus puede llegar a vivir no más de 72 horas. Con esa perspectiva, tenemos que entender que si vamos a algún sitio de riesgo, un hospital o un sitio multitudinario como un supermercado, y queremos ser muy precavidos a la hora de llegar a nuestra casa de vuelta, es suficiente con que nos quitemos los zapatos, los pongamos en una alfombrita o en una toalla a la entrada de nuestra casa y nos pongamos un calzado limpio. Esos zapatos pueden ser dejados ahí y sabemos que en 72 horas, 3 días, ya cualquier virus que estuviese adherido a esa suela va a haber perdido su viabilidad. No es necesario ponerse a hacer lavados exhaustivos de la suela de los zapatos, eso incluso puede producirnos irritación en la piel de las manos, y tampoco es necesario algunas prácticas que me han reportado que están realizando en ciertos sitios como condominios, de que ponen una alfombra con agua y jabón para lavarse las suelas de los zapatos.
zapatos. ¿Por qué razón? Porque esto más bien podría producir que una persona se resbalara, se cayera y nos ocupara una cama de hospital ahora que las estamos necesitando para ayudar a los enfermos que tienen COVID-19. Qué curioso lo que usted menciona, doctora, porque precisamente le iba a plantear esa situación que ya he podido ver en algunas casas y también en algunos condominios de colocarle agua y jabón a la alfombra, probablemente de la entrada de la casa, como para enjuagar la suela. Pero nos queda totalmente claro que esto es una medida que ustedes no recomiendan precisamente para prevenir que algo ocurra como un accidente a la hora de que alguien se resbale. Pero quisiera preguntarle, porque también he visto que hay gente que ha estado utilizando cloro para lavar la suela del calzado. En este caso, ¿qué opina usted de esta medida? Bueno, mire, las soluciones con hipoclorito de sodio se utilizan en los entornos hospitalarios para hacer la limpieza de todo el entorno del paciente que tiene una infección grave, incluyendo COVID-19. De ahí proviene el conocimiento. Y efectivamente, las soluciones con hipoclorito de sodio son muy efectivas para lograr erradicar el virus. Sin embargo, hay que utilizarlas de una manera racional. En el entorno doméstico, en nuestras casas, nosotros podemos usar soluciones de hipoclorito de sodio, por ejemplo, para limpiar el inodoro o para limpiar todas aquellas superficies duras que son de mucho uso, como cuáles, como las manijas de abrir y cerrar las puertas, como los tomacorrientes, como ciertas gavetas, las llaves de ciertas gavetas de la cocina que abrimos con mucha frecuencia. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Bueno, tenemos que tener el cuidado de utilizarlo en la dilución adecuada, que más o menos se dice que es 1 galón de agua, se le adicionan 3 cucharaditas de cloro líquido y esa solución se debe marcar que contiene hipoclorito de sodio, que es una sustancia que no se debe ingerir, se debe guardar en un sitio alto, porque también hemos tenido en estas semanas muchos niños intoxicados con cloro aquí en el hospital, porque el cloro se parece al agua y el niño si tiene sed lo toma. Este tipo de solución de hipoclorito de sodio se puede utilizar para esos fines específicos, pero hay que entender que no es un limpiador universal. Hay otros tipos de superficies que simplemente deben limpiarse con el limpiador correcto y adecuado para ellas. Sí, este que usted nos está explicando es propiamente para poder lavar la suela del calzado en este caso. ¿Por cuánto tiempo, doctora, recomienda usted hacerlo? No. Vamos a enderezar la pregunta. No, la suela del calzado no tiene que ser lavada. Simplemente el calzado, si los hace felices, pueden retirárselo al llegar a la casa y lo dejan ahí en una alfombrita y esos zapatos en 72 horas van a estar listos para ser usados de nuevo sin ningún tipo de medida higiénica adicional. Bastante claro, ahora sí, doctora. Doña Olga, le iba a preguntar por lo siguiente. Todavía pareciera un poco increíble, o hay gente que dice, bueno, pero es que ¿cómo va a colocarse el virus, a adherirse el virus en la suela del calzado, por ejemplo? Me gustaría que usted nos explique cuál es el comportamiento del virus en una superficie como los zapatos, por ejemplo. Sí, vamos a explicarlo de esta manera. Este es un virus respiratorio cuya forma principal de diseminación es a través de las gotitas de secreciones. Secreciones como las lágrimas, los mocos o la saliva. Cuando una persona que está enferma, que tiene el virus COVID-19, va caminando por un pasillo de un supermercado y estornuda, se produce o tose, se produce un aerosol y esas gotitas que llevan virus en su interior pueden ser propulsadas hasta una distancia aproximada de 1 o 1,5 metros. El virus entonces cae en el suelo y en las superficies del suelo puede vivir por periodos pues relativamente prolongados que se estima que en promedio serán alrededor de 72 horas. A partir de esas superficies, el virus puede adherirse al plástico de nuestras suelas de zapato, se puede adherir a otros insumos que estén colocados en la estantería, por ejemplo, de un supermercado, puede adherirse también a las manos de otra persona que toca alguno de estos elementos y entonces se contamina.
Entonces, si entendemos esta dinámica, entendemos consecuentemente dos medidas que son muy importantes. Una, que se nos está olvidando mucho, y es la de guardar la distancia. En todo lugar, en todo sitio, en un hospital, en un supermercado y en nuestra misma casa, en este momento nos toca mantener una distancia mínima de 1,80 m entre persona y persona. Ese es un escudo protector importantísimo. Y lo segundo, la importancia de lavarse las manos. Más que preocuparnos por las suelas de nuestros zapatos, cuando llegamos a nuestra casa, la primera medida que tenemos que tomar es lavarnos las manos, y lavarnos las manos como Dios manda, bien hecho, cantando cumpleaños 2 veces y siguiendo los pasos que ya estoy segura que la población costarricense conoce muy bien. 8:11 de la mañana, tenemos con nosotros a la doctora Olga Arguedas. Ella es pediatra inmunóloga y estamos hablando sobre las recomendaciones que usted debe tomar en cuenta cuando regresa a su casa en temas como el calzado, como la ropa. Y aunque estemos haciendo la entrevista de esta manera, usted puede enviarnos sus consultas a través del Facebook de Buen Día y también en la línea de WhatsApp 6087-7777 para que la doctora pueda responderle esto, que estoy seguro es un tema que nos interesa a todos. Doña Olga, quería preguntarle específicamente por la ropa. ¿Usted recomienda que si salimos, cuando regresemos a la casa, tengamos que cambiarnos? Vamos a ver, si usted sale simplemente a hacer una caminata en su vecindario y va a mantener la distancia, no requiere un cambio de ropa al regresar a su hogar. El cambio de ropa se restringe si usted trabaja, por ejemplo, en un lugar multitudinario, si usted es un empleado de un supermercado, donde va a estar en contacto con público todo el día. Si usted es, por ejemplo, un oficial de tránsito que va a estar deteniendo conductores todo el día y en muchas ocasiones no va a poder guardar la distancia de 1,8 metros, es probable, aunque no lo he leído en ninguna recomendación internacional, que sea razonable al llegar a casa, darse un baño y ponerse una mudada de ropa limpia. Sin embargo, las personas que no viven o no trabajan en estas condiciones de exposición constante al público no requieren hacerlo. La ropa que se cambia simplemente se retira, se dispone en la canasta de la ropa y se lava cuando sea posible. No requiere un lavado separado de las prendas de los otros miembros de la familia, simplemente un lavado normal. Si tenemos una lavadora en casa, pues entonces la lavamos con agua tibia utilizando los parámetros normales de lavado y con detergente común y silvestre. Doctora, leía en un artículo que no es necesario, o más bien hay que evitar sacudir la ropa al llegar a la casa, por alguna razón que me gustaría que usted nos la explique, aunque sé que el virus, usted nos estaba diciendo, puede contagiarse más fácilmente de lo que pensábamos. Pero ¿por qué razón no se recomienda llegar y sacudir la ropa? Bueno, por ejemplo, si usted venía en un autobús y el compañero que venía a la par suya en el autobús estornudó y esas gotitas de saliva cayeron sobre su ropa, al llegar a su casa, si usted practica el sacudido, podría más bien producirse un fenómeno se llama aerosolización, que es de distribución de partículas en el aire alrededor. Por esa razón no se recomienda sacudir nada, sino que utilizar los procedimientos normales de lavado. Tengo una pregunta acá, doctora, de parte de Rosibel Arguedas. Dice ella, ¿debo limpiar lo que traigo cuando vengo de hacer compras? ¿Qué cuidados debo tener con las bolsas, por ejemplo? Bueno, muy buena la pregunta de Rosibel. A Rosibel le recomendaría lo siguiente. Vamos a ver, también en esto hay que ser honestas, no hay recomendaciones internacionales formales de organismos creíbles como la Organización Mundial de la Salud o los Centros de Control de Enfermedades de los diferentes países. Sin embargo, resulta razonable pensar que si vamos a un supermercado, puede ser que una persona antes que nosotros que tenga COVID-19 con sus manos sucias haya tocado alguno de los productos que estén ahí y al final no los haya puesto en su carrito.
Es una posibilidad viable que existe. Por esa razón, al llegar del supermercado, si usted se siente más tranquila de hacerlo, lo que debe hacer es tener una mesita a la entrada, que es una mesita de desempaque, retira las bolsas plásticas, las dispone en su sitio de reciclaje de bolsas plásticas. Sabemos que probablemente luego de 24 horas en esas bolsas ya no va a existir más partículas virales infectantes. Y los productos que usted trae en la bolsa, si son productos que se puedan lavar con agua y jabón, los lava con agua y jabón, y si no, les puede hacer una limpieza gentil con un pañito con alcohol de 70 grados. Irene Redondo nos está escribiendo al Facebook, muchas gracias Irene, y plantea, dice ella que tiene una bebé de 10 meses, doctora, y quiere andar solo en el suelo, la bebé, y ella no tiene algo preciso con qué limpiar el piso. Si usted le ayuda, por favor, ¿qué recomendación puede darle en este caso? Mire, la recomendación es que básicamente con un pañito limpio usted realice la limpieza del piso, idealmente con cualquiera de los limpiadores que existen comercialmente para ese propósito y de acuerdo al piso que usted tiene. Y a su bebecita está recordando estarle lavando las manitas de manera constante y evitar que se lleve las manitas a cualquiera de las mucosas de la cara, la boca, la nariz o los ojos. Tenemos acá un televidente, Carlos Elizondo. Doctora, hablando del tema de los calzados, del zapato, que usted pues decía que no teníamos que lavarlo, que no era necesario, ya yo lo aprendí hoy, pero dice que ocurre cuando hay una familia que solamente tiene un calzado. En este caso es necesario lavarlo. Sí. ¿Qué opina usted? Bueno, mire, sí, yo le diría lo siguiente, dependiendo de si esa persona, si solo tiene un parcito de zapatos, si adentro de la casa se siente confortable andando sin zapatos, con solo los calcetines, pues simplemente puede tener los zapatos solo para salir al exterior. Bastante claro, entonces, para que Carlos lo tome en cuenta. Ana Cecilia Chávez, ¿debo lavar constantemente la ropa de cama? Le pregunta ella, doctora. Doña Ana Cecilia, no, con la frecuencia usual con la que usted lo lava, como esté establecido en los lineamientos del funcionamiento de su hogar. La ropa de cama en general debe lavarse cuando está visiblemente sucia. Entonces, cuando la ropa de cama se ensució, ya sea con sangre, con orina, con heces o con otras secreciones, siempre está indicado el lavado. Por razón de esta pandemia de COVID-19, no hay ningún cambio en los protocolos domésticos de lavado de la ropa de cama. A nivel hospitalario estamos hablando de otra cosa, pero eso no es el motivo de la presente conversación. Correcto. Doctora, es que en este tema a uno se le vienen muchísimas preguntas a la mente. Y aquí en el programa hemos dicho, bueno, ninguna pregunta es absurda, ninguna pregunta es torpe, porque todos estamos aprendiendo de un tema, incluso ustedes como especialistas, que viene a ser un tema realmente nuevo para el mundo, ¿verdad? Así que yo le invito a usted en casa a que la pregunta que usted tenga que hacer, aunque usted diga, bueno, no sé si ya lo preguntaron, no importa, usted nos la plantee porque estamos aquí con la experta, con la especialista, para que nos evacúe como tiene que ser la consulta. Con respecto al tema de bañarse, doctora, si hay una persona que pasa 10 horas afuera de su casa, cuando regresa a casa, ¿este baño debe tener alguna recomendación especial? Mire, el tema de la necesidad de bañarse no tiene que ver con el número de horas que usted pase fuera de su casa. Tiene que ver con la actividad que usted hace fuera de su casa. Entonces, se lo voy a poner así. En el entorno más complejo, que somos los que trabajamos en un hospital, las personas, por ejemplo, en un hospital, entorno más complejo, que trabajan en el área administrativa, probablemente al regresar a casa no requieran darse un baño. Por otro lado, al contrario, en el otro extremo, encontramos a las personas que trabajan en este momento en una unidad de cuidado intensivo atendiendo a un paciente grave COVID positivo. Esas personas sí deben seguir un protocolo muy estricto de higiene antes de regresar a su hogar, y la recomendación es que se den una ducha con agua y jabón convencional
tienen que poner mucha atención en lavarse la cara, tienen que cambiarse toda su ropa antes de salir del hospital y tienen que tener un calzado diferente para estar en el área hospitalaria que les corresponde y otro para estar en casa. Pero pongan atención que estamos hablando de los trabajadores de salud de las áreas de mayor riesgo. Una persona que trabaja en una oficina, vamos a ponerlo así, de una institución bancaria donde no tiene contacto con público, aunque trabaje 12 horas en ese sitio, no tiene necesidad de hacerse ningún cambio de ropa ni ningún protocolo de desinfección especial, salvo los que ya las autoridades de salud nos han recomendado. Un buen lavado de manos y no viene mal un buen lavado de cara al regresar a la casa. Mucha gente preguntando ahorita, doctora, sobre el tipo de jabón. Usted ha dicho que un jabón de uso diario, pero sabemos también que hay antibacteriales, hay antivirales y hay jabones de uso estético, básicamente. En este caso, la recomendación es cualquier tipo de jabón. Sí, en general cualquier tipo de jabón, pero la recomendación básica es que idealmente debe ser un jabón líquido, ¿verdad? Porque el jabón líquido tiene menos probabilidad de contaminarse con los dedos. Entonces, idealmente jabón líquido para higiene de manos. Ahora que usted estaba planteando el tema de la ropa de cama, de que no había necesidad de estarla lavando diariamente, en el dado caso de que haya o que esta persona que duerme sobre esta cama esté infectada, porque sabemos que hay muchos pacientes que están llevando este tratamiento, o más bien están llevando esta enfermedad desde sus casas. En este caso, la recomendación específica para estas personas y para esta ropa de cama, ¿sí sería lavarlas diariamente, doctora? No, no necesariamente. En realidad, ¿cuándo? Y esta es una excelente pregunta. Aquellas personas, aquellos hogares costarricenses que en este momento están viviendo la difícil situación de que tienen una persona confirmada por COVID-19, aislada dentro de su casa, la recomendación más importante es que esa persona tiene que estar solita en su cuarto, a puerta cerrada, evitando al máximo el contacto con el resto de los miembros de la familia. Esa persona tiene que cambiar su ropa de cama con la frecuencia usual que lo hacen en su casa, o bien, si la ropa de cama está visiblemente sucia, inmediatamente debe cambiarse. ¿Cómo lo debe hacer? La misma persona que está enferma, idealmente, y si está en las condiciones de hacerlo, debe retirar la ropa de cama, ponerla en una bolsa plástica y otra persona de la familia que está en el exterior la recibe en una bolsa plástica limpia, ambos utilizando una mascarilla quirúrgica, y procede entonces al lavado convencional y al descarte de todos los empaques. En el caso de la alimentación, siguiendo con este ejemplo de que la persona esté infectada, ¿cuál sería a la hora de hacer uso de los utensilios, por ejemplo, doctora? Sí, idealmente las personas que están en un hogar y que son COVID positivas y están aisladas deben tener sus propios utensilios de cocina con nombrecito para que no se enreden con los demás de la familia, y esos utensilios de cocina deben lavarse por separado. Idealmente la persona que está infectada y aislada dentro de su hogar debe tener en su habitación algunas pequeñas cositas para que si le da hambre o si le da sed, lo pueda resolver por sí misma y evitar al máximo la interacción con las personas que están fuera de su habitación. Doctora, normalmente cuando uno va entrando a la casa, lo primero que hace, y usted lo sabe bien, es que coloca el celular en algún lugar, coloca los lentes en otro lugar, las llaves de la casa las pone. ¿Es necesario, para hablar ya y entrar al tema de los objetos y la manipulación de ellos, es necesario tener un lugar definido para dejar este tipo de artículos? Sí. Sí, y por sobre todo, ese tipo de artículos, esos artículos en medicina les llamamos fomites. Esa palabra fomites lo que quiere decir es que son objetos que se contaminan con facilidad y que pueden ser potencialmente objetos que transmiten infecciones. De los que usted acaba de mencionar, los más sucios que existen son los teléfonos celulares, porque si usted lo analiza, pasamos prácticamente todo el día tocando nuestro teléfono celular. Es por eso que ahora y siempre
siempre deberíamos, como uno de los hábitos higiénicos del presente y del futuro, uno de los primeros hábitos, así como nos lavamos las manos, los dientes, la cara, nos damos una ducha, tenemos que hacer una limpieza diaria de nuestro teléfono celular y del estuche del teléfono celular. Volviendo a su pregunta, al llegar a casa, debe existir una mesita, que ya la vamos a designar, la mesita de las llaves, del teléfono, de la cartera y de las cosas que vienen de afuera. Las vamos a dejar ahí, no más entrando. Por ningún motivo las vamos a poner en la mesa donde comemos, por ningún motivo las vamos a poner en el mostrador de la cocina. Las vamos a dejar ahí, nos vamos a lavar las manos con agua y jabón, siguiendo los pasos recomendados, y después podemos coger un pañito o una toallita con alcohol de 70 y hacemos una limpieza de esos objetos de uso frecuente. Especial atención para todos aquellos que comen y tienen el teléfono cerca o en la mesa, como usted lo está diciendo, doctora. En esto hay que ser bien radicales y ponerlos en algún lugar indicado y ojalá lejano de nosotros. Doctora, a la hora de desinfectarlos, con un desinfectante convencional, ¿lo hacemos? Lo puede hacer con una toallita con alcohol de 70 o bien con alguna de las sustancias limpiadoras que existen para electrónicos que también funcionan muy bien. En el tema de las compras, doctora, cuando uno viene de hacer las compras, hay algunas bolsas que se reutilizan, incluso biodegradables. A la hora de hacer esto o estos empaques con los que se realizan estas compras, ¿también es necesario que les demos limpieza diaria? Mire, si la bolsa es biodegradable, usted puede disponer de ella en la basura como corresponde. Sin embargo, también tenemos que ser consecuentes con el planeta. Y vamos a ver, partamos de nuevo de la ciencia. El virus se sabe que vive en plástico en promedio 24 horas. Si venimos con las bolsitas del supermercado, podemos tener una canastita o una bolsita especial en la entrada de nuestra casa, donde las bolsas plásticas recién llegadas las ponemos ahí y las vamos a dejar 24 horas sin tocarlas. Un par de días después ya las podemos sacar, las podemos doblar y les podemos dar un segundo uso. Valga decir que este también es una buena oportunidad que nos da el universo para minimizar el uso de plástico, utilizar bolsitas de tela, y las bolsitas de tela, después de utilizarlas, las echamos en la lavadora y tenemos bolsitas frescas y limpias. Le pregunta Leslie Rivera, doctora, que si hay algún dato de cuánto tiempo puede permanecer el virus en el periódico. Sí, en papel 24 horas. 24 horas. También hay otro televidente que le pregunta qué pasa con los vueltos en la pulpería, con billetes y monedas. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Sí, los billetes y monedas son fomites muy importantes porque los toca muchísima gente. Yo les recomiendo que tengan una bolsita plástica o una carterita separada en donde ustedes reciban ese tipo de monedas o billetes, e igualmente que a la hora de utilizarlos, pues los extraigan, los utilicen, pero de inmediatamente practiquen el lavado de manos. Muy bien, doctora, hay algunas personas que ahora prefieren que la comida les llegue a su casa, o los alimentos o las frutas, porque hay emprendedores que están prestando este tipo de servicio, incluso con medicamentos a domicilio. ¿Cómo debemos recibirlos? ¿Cuál debe ser el manejo puntual en este caso? Bueno, mire, esa es una práctica que yo le debo decir que yo aplaudo, porque primero evita que las personas salgan de casa y segundo, le está dando trabajo a muchas personas que lo necesitan. Entonces, desde el punto de vista médico, pero también como ciudadana, aplaudo esa práctica. En realidad, recomendaciones muy generales. Si podemos tenerles listos ya el dinero a las personas que nos brindan este servicio en una bolsita para entregarlo cuando llegan, es lo ideal. Tenemos que tratar de que la transacción de la entrega de los alimentos, de la entrega de las verduras, de la entrega de la carne, sea una transacción rápida, menos de 10 minutos, porque con menos de 10 minutos minimizamos el riesgo de generar lo que se llama un contacto cercano con la infección por COVID-19. Entonces, que se haga rapidito, manteniendo la distancia en la medida de lo posible, y una vez que esos productos ingresan a casa, pues aplicamos las medidas de lavado y desempaque que ya discutimos previamente.
Bastante claro. Yo creo que esta práctica de lavarnos las manos apenas tenemos contacto con algún otro artículo o estamos cerca de otra persona, creo que es una práctica que poco a poco, doctora, hemos ido interiorizando y creo que la idea es que en algún momento se vuelva una costumbre, no solamente por temas de coronavirus, sino por una costumbre diaria, por salud y por higiene en general. Sí, así es. El lavado de manos es una práctica de la cual los profesionales sanitarios venimos hablando desde hace muchísimos años, pero la población no nos hacía caso. Lamentablemente hemos tenido que llegar a este escenario pues tan difícil para que todos como humanidad aprendamos la lección. Tenemos una pregunta acá, doctora, que también le voy a decir, normalmente la hemos planteado a muchos especialistas que nos visitan aquí en el programa. Es de parte de Di Rojas y tiene que ver con el tema de las mascarillas. Ella quiere saber qué opina usted, cuál es su criterio con respecto a este tema. Bueno, mire, el criterio es el siguiente: las mascarillas son muy importantes para ser utilizadas en personal seleccionado y en áreas de riesgo. Sin embargo, cuando las mascarillas se utilizan de manera generalizada por todo el público, se generan muchas situaciones problemáticas. Una es, hay muchas personas con intereses comerciales en el mundo de las mascarillas. Entonces existen un sinnúmero de mascarillas que no cumplen estándares de seguridad, es decir, usted se la pone y no lo está protegiendo nada, solo es su imaginación. Y esto entonces genera en las personas una falsa sensación de seguridad y baja la guardia con otras medidas que sí son realmente importantes, como el distanciamiento social, el lavado de manos y el protocolo de estornudo. Lo otro es que si usted mira a su alrededor, cuando usted sale a trabajar, yo lo hago todos los días veo personas con mascarillas colocadas de manera inadecuada. La persona va, se consigue o se fabrica una mascarilla, pero nadie le explica cómo se pone o cómo se quita. Una cosa tan sencilla como que usted se coloca su mascarilla y a la hora de quitársela, toca la parte de adelante, usted ya se contaminó, porque ese es el sitio que alberga la mayor concentración de virus respiratorios. Entonces, diferentes países del mundo han tomado diferentes posiciones en relación con el uso de mascarilla, y también las recomendaciones de los organismos en salud pueden ir variando de acuerdo a cómo progresa el ritmo de la pandemia. En este momento, en Costa Rica, las autoridades de salud no recomiendan el uso generalizado de las mascarillas, recomiendan el distanciamiento social y recomiendan la mascarilla quirúrgica en ciertas áreas de los entornos hospitalarios, o bien cuando usted está enferma o si usted tiene la obligación de cuidar a una persona enferma. Al igual que usted, doctora, cuando uno sale a trabajar también hace la observación y se topa con gente, a pesar de que se ha dicho que no es un dispositivo necesario, que utiliza la mascarilla. Gente que por más que se le diga, pues está colocándosela. Y se la está colocando mal. Así que me gustaría, bueno, ya me acaba de explicar usted esta parte de ponerla y de no hacer contacto con la parte frontal de la mascarilla. Para estas personas que las están usando, ¿cuál es la recomendación que usted les haría en este caso? Mire, es una recomendación muy sencilla. Ingresen a las páginas de la Organización Mundial de la Salud. Hay información en español muy clara, coincidente con lo que yo les estoy diciendo, sobre cuándo y cómo utilizar las mascarillas, cómo ponérselas y por sobre todo cómo quitárselas, para que este objeto que a usted lo haga sentir seguro, lo hace sentir seguro, no se convierta más bien en un arma contra su propia salud. Tengo una consulta acá de parte de Fernanda López, doctora. Dice que tiene un niño de 5 años, él es asmático, utiliza bombas todos los días por recomendación del doctor de Levi's. La consulta puntual de Fernanda es que en la casa ella no puede utilizar cloro ni desinfectante fuerte, ya que esto le produce a él como un ahogamiento, el olor, se refiere ella. El doctor, la doctora, le recomendó utilizar vinagre. Quiere saber si de igual manera el vinagre podría funcionarle como un desinfectante, o cuál sería su recomendación. Mire,
Fernanda, no he leído específicamente en relación con el vinagre, puedo investigarlo, pero honestamente no lo he leído. Un desinfectante alterno que se utiliza en superficies es el agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno. La observación que usted hace es muy atinada y le agradezco la pregunta, porque en general aquellas personas que usen soluciones cloradas para la limpieza doméstica tienen que cerciorarse de que lo hacen en espacios ventilados y que por ninguna razón hacen mezclas de estas soluciones cloradas con otro tipo de desinfectantes, porque esto puede generar algunos vapores de naturaleza tóxica. Doctora, tenemos una primera consulta en video de parte de Sebastián. Vamos a colocarla en pantalla para que usted también la escuche. Buen día, mi nombre es Sebastián. ¿Qué hay de cierto que el desinfectante tiene que tener amonio de cuaterniano para limpiar las superficies y objetos, ya que eso es residual y sirve para el COVID? ¿Y qué pasa con el COVID en el dinero? ¿Cuánto dura en desaparecer? Gracias. Gracias a usted, Sebastián. Amonio de cuaterniano, pregunta él, doctora. Explíquenos usted. No, sí, le voy a explicar a Sebastián. Esa sustancia, Sebastián, que usted menciona se llama amonio cuaternario. El amonio cuaternario es una sustancia química que sí, efectivamente tiene propiedades virucidas, pero se utiliza más que todo en el entorno hospitalario. No se debe utilizar en el entorno doméstico. En el entorno doméstico tenemos desinfectantes mucho más sencillos y mucho menos problemáticos de manejar, como lo son, así de sencillo, el agua y jabón, el alcohol de 70 grados, el peróxido de hidrógeno y las soluciones cloradas que se utilizan en algunos sitios específicos. Esta otra consulta que le tengo acá, doctora, que estaba leyendo, la he visto ya también en otros televidentes. Lena de Acerrí le pregunta, ¿qué tan cierto es que los zapatos o la ropa se puedan colocar al sol y que esto va a matar el virus? No es tan cierto, Lena, el virus, pero su observación es muy inteligente por lo siguiente. Hay algunos estudios que ya han aparecido en revistas científicas muy prestigiosas que reportan que el virus se extingue más rápido cuando la temperatura ambiental es mayor de 40 grados centígrados. En nuestro país es difícil que uno encuentre un sitio que llegue a los 40 grados centígrados. En los países de 4 estaciones, en la época más calurosa del verano, puede que haya algunos lugares donde se llegue a esos niveles de temperatura. Pero lo que se reporta con las temperaturas altas es un enlentecimiento de la replicación viral, pero no es per se un método de desinfección. Doctora, hemos hablado del calzado, usted me ha hablado también del manejo a la hora de llegar a casa de la ropa, pasamos por los utensilios, pasamos por el tema de las compras. Me gustaría que hablemos también con respecto al transporte. ¿Cuáles recomendaciones debemos seguir, por ejemplo, antes de subirnos al carro o de utilizar la motocicleta? ¿Hay algo que debamos tener aquí puntualmente? Bueno, mire, depende también, en esencia depende de cuántos usuarios tiene ese carro y esa motocicleta, pero digamos, si la persona tiene su propio automóvil o su propio vehículo, en realidad las recomendaciones son las recomendaciones básicas. Primero, utilice las medidas de seguridad a la hora de viajar en su vehículo. El respectivo cinturón de seguridad, nunca conduzca bajo los efectos de licor, porque en estos momentos los hospitales, si algo necesitamos, es campo en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ojalá que las personas hagan un esfuerzo para no ser admitidos en el hospital por otra causa. En cuanto a las medidas meramente higiénicas, la recomendación es que cuando usted llegue a su sitio de destino, simplemente pues se quite el casco, si va en motocicleta, se quite los guantes y haga un buen lavado de manos, no más allá de eso. Con respecto al carro, doctora, he visto mucha gente también que utiliza alguna solución como alcohol en gel para limpiar el volante, limpiar el dash, limpiar el cambio de marchas. ¿Qué opina usted? Mire, esas son decisiones personales que las personas las aplican porque les da tranquilidad, pero en personas que no son consideradas personas de riesgo no existe ningún lineamiento internacional que respalde esas prácticas. Doña Olga, ¿hay algún peligro
por ejemplo, en estar manteniendo algunas de estas soluciones en el carro? Y lo pregunto puntualmente porque a veces el carro queda expuesto al sol, se calienta muchísimo y quisiera saber si esto Sí. tendría algún riesgo. Sí, claro. Sí, pues en realidad he escuchado algunos reportes de carácter anecdótico de personas que dejan solución alcohólica en gel en el automóvil y que se han producido eventos explosivos o derrames de esta solución. Pues yo les diría, no es el sitio idóneo para dejar estas soluciones si el carro va a estar expuesto al sol y va a sufrir un aumento importante de temperatura. Me imagino que el cuidado aumenta. Ahora estábamos hablando de carro o motocicleta, pero si se tratara de un transporte público, un autobús, por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados en este caso, doctora? Sí, en un autobús es muy importante porque el autobús tiene pues la situación de que es muy difícil garantizar que vamos a respetar la distancia de 1,8 metros entre persona y persona. Si una persona viaja en autobús, al llegar a su sitio de trabajo, en condiciones ideales tiene que hacerse un exhaustivo lavado de las manos, un lavado de la cara, y resulta conveniente, si tiene uniforme, que utilice uniforme en el sitio de trabajo. He visto algunas personas, doctora, utilizar guantes para agarrarse de la barra en el autobús o del asiento si les toca ir en pie. ¿Esto es recomendable, el uso de guantes? Mire, el uso de guantes es recomendable solamente en el entorno hospitalario o en el entorno doméstico para aquellas personas que están cuidando a un enfermo. En el público en general, los guantes son parecidos a las mascarillas, se convierten en fomites de muy alta contaminación, especialmente porque las personas no están entrenadas sobre la técnica correcta de cómo quitárselos y cómo ponérselos. Una segunda razón es porque a pesar de tener guantes, las personas se tocan la cara con frecuencia y esto más bien aumenta el riesgo de contaminación. Y la tercera razón es esa falsa sensación de seguridad de que si tengo guantes no necesito lavarme las manos. Muy bien, aquí tengo una pregunta que le hace doña Flor Leiva. Ella quiere que usted le dé recomendaciones específicas, doctora, porque tiene un viaje largo en transporte público, van con una niña pequeña, van a hacer el viaje de esta forma, porque tienen citas en oncología preventiva la otra semana. Dice doña Flor que les toca viajar desde Guanacaste hasta San José al Hospital de Niños, justamente. Las citas para el 15 y el 21 deben volver por los resultados. Ella explica aquí en el comentario que no han podido cambiar la cita, pero dice que normalmente salen de la casa de la madrugada, durante la madrugada, y llegan de noche. Pero son muchas horas en transporte público y además con esta niña pequeña. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted puede darle a doña Flor? Bueno, la primera recomendación, doña Flor, es que me gustaría que usted contactara aquí al hospital. Tenemos un centro, ingrese a la página de Facebook o a la página de Instagram del hospital y tenemos un centro de llamadas en donde usted puede llamar y valorar si es posible el cambio de su cita. Ciertamente, las citas de oncología y de hematología no las podemos mover porque los niños tienen que cumplir protocolos muy estrictos de tratamiento para que logremos curar su enfermedad de fondo. Pero le agradecería que nos llamara para valorar su caso de manera individual. Si efectivamente fuera inevitable que la niña hiciera su viaje, la recomendación es que ella tiene que viajar con un cubrebocas quirúrgico y que tenemos que evitar que se le sienten personas en los dos asientos de al lado, en los dos asientos de adelante y en los dos asientos para atrás. Doctora, este siguiente video que quiero mostrarle es sobre el uso correcto de la mascarilla o cómo quitársela. Usted tiene ahí un celular también donde va a poder presenciar el video un momentito y que usted nos explique si esta es la forma correcta. Atención todos. Me parece bastante sencillo, pero quisiera saber qué opina usted, doctora.
Bueno, opino varias cosas. Primero, esa persona está utilizando una mascarilla N95, que es una forma especial de mascarilla que solo debe usarse en entornos hospitalarios. Eso no lo tiene que utilizar el público en general. Esas mascarillas se reservan para el personal de ciencias de la salud que está en contacto con enfermos COVID positivos. Y resulta muy poco solidario que el público general utilice estas mascarillas y después los que realmente lo necesitan no las van a tener disponibles. Primera observación. La segunda observación es una forma creativa de quitársela. No está mal la técnica. Lo que destaca es la importancia de que no se debe tocar la parte frontal de la mascarilla y destacamos, la mascarilla debe retirarse de la parte de atrás y debe disponerse inmediatamente en la basura y luego de ello tenemos que hacer un lavado exhaustivo de las manos con agua y jabón. Bastante claro. Doctora, le hago esta consulta que nos está escribiendo Edson Duarte. Dice, ¿qué hacemos con los que nos cortamos el pelo una vez al mes? ¿Es mejor esperar a que esto pase para volver a visitar al barbero? Porque andamos varios mechudos. Cito textualmente. ¿Cuál es su recomendación, doctora? Bueno, Edson, yo le diría que si usted lo puede postergar, pues es preferible postergarlo, ¿verdad? Lo otro es que si usted tiene un barbero que es muy rápido y logra hacerle su corte de cabello en la forma en que usted lo desea, en un lapso menor de 10, 15 minutos, es un procedimiento que se debe hacer cerciorándose usted de que la persona que le va a practicar el procedimiento estético se encuentra en condiciones adecuadas de salud, no ha tenido contacto recientemente con ninguna persona de riesgo de estar enfermo, de estar en proceso de estudio por COVID-19 o que haya tenido contacto con algún viajero que ha salido fuera del país en los últimos 14 días. Esta pandemia nos coloca un poco en perspectiva sobre lo que es verdaderamente prioritario y lo que no. Y yo respeto que todas las personas tenemos prioridades diferentes, pero por sobre todo hay que optimizar la seguridad. Pregunta Giovanni, doctora, que si un colaborador de la casa, dígase empleada doméstica, el mandadero, el jardinero, si tienen que estar visitando la casa constantemente, ¿cuál es el protocolo que usted recomendaría para evitar, pues, obviamente despedirlo y que esto más bien se complique y esta persona se quede sin empleo? ¿Cuáles serían las medidas en este caso? Sí, ahí es todo un ejercicio que muchos costarricenses pues están haciendo. Las personas, nuestras colaboradoras domésticas que hacen esta labor tan importante, yo creo que es importante analizar el núcleo familiar en que esa persona vive. Si esa persona vive exclusivamente con niños, o si vive con adultos, o si tiene una familia donde hay personas de las dos edades, si en esa persona hay también muchas personas que entran y salen a trabajar, porque eso nos permite establecer su categoría de riesgo. Por otro lado, tenemos que hacer el ejercicio de pensar en cómo está constituido nuestro propio hogar. Si en nuestro hogar hay personas que son trabajadores sanitarios, trabajadores de la salud que tienen que ir al hospital todos los días, si hay otra persona que por sus obligaciones laborales es policía, es bombero, tiene que salir a su sitio de trabajo todos los días y eso nos tiene, yo no le puedo dar una única respuesta para esto. En cada caso hay que hacer un balance riesgo-beneficio. Pero sí me atrevo a hacer un llamado a la solidaridad y al agradecimiento a las personas que nos colaboran con el trabajo doméstico todos los días. Si tenemos que sacrificarnos un poquito y lograr mantenerles sus salarios mientras esta situación pasa, es un esfuerzo que muchas familias costarricenses podrán hacer. Habrá otras que no, pero las que puedan hacerlo, yo las exhorto a que lo hagan. Desde Managua tenemos otra consulta, doctora, de parte de Joe Griffin. Dice que él quiere saber si al frotarse el alcohol en las manos, sin haber previamente un lavado de agua y jabón, esto podría crear una capa protectora y qué tan efectivo podría ser en el dado caso de que en su casa no haya agua y jabón. ¿Qué opina usted, doctora? Sí. Le saludamos al televidente de Managua y le respondemos lo siguiente. Cuando las manos están visiblemente sucias
no sirve el higiene con solución alcohólica. Si las manos están visiblemente sucias, hay que lavarse las manos con agua y jabón. Si a simple vista las manos lucen limpias, usted puede hacerse higiene con solución alcohólica. Hay estudios científicos que demuestran que en estas condiciones el higienizar las manos con solución alcohólica es equivalente al lavado de manos con agua y jabón. Doctora, le está enviando un mensaje Maureen Vega. Ella quiere saber si usted puede recomendarle a los padres el uso adecuado de los productos de limpieza. Antes usted fue muy enfática con respecto a evitar mezclas entre soluciones alcohólicas y con olores muy fuertes. Y ella lo plantea y más bien sugiere si usted puede hacer un comentario al respecto, porque hay muchos niños con problemas respiratorios que precisamente por esta situación la pasan mal por estos fuertes olores que hay dentro de la casa y tal vez tiene que ver con el desconocimiento sumado a intentar hacerlo de la manera más higiénica y posible y más bien podrían estar haciendo algo o generando controversia en la salud de los niños. ¿Cuál es su recomendación, doctora? Sí, muy buena la pregunta de doña Maureen. Vean, uno de los elementos más importantes en las recomendaciones internacionales para el higiene doméstico en COVID es mantener la casa adecuadamente ventilada. Entonces, cuando ustedes van a realizar la limpieza del hogar, abran puertas y ventanas para que el aire entre y la limpieza pueda hacerse en las mejores condiciones y se evite la concentración de olores o de sustancias que puedan producir problemas en las personas alérgicas. Realicen la limpieza con los elementos con los que se realiza rutinariamente. Y un ejemplo muy sencillo, si tenemos mesitas de madera en la casa, las mesitas de madera se limpian con los limpiadores normales de madera, el vidrio con el limpiador normal de vidrio, el acero inoxidable con el limpiador normal de acero inoxidable. Reservamos las soluciones con hipoclorito de sodio o el alcohol de 70 para ciertos objetos especiales de alto uso, como lo son las manillas de las puertas, los tomacorrientes o las manillas de algunas gavetas de uso frecuente. Entonces, hay que utilizar la razón, hay que informarse bien, hay que entenderlo desde la perspectiva de la ciencia y no desde la perspectiva del temor. Bastante clara esa respuesta. Doctora, Gabriela Echeverría quiere saber la distancia que usted recomendaría deben tener las personas casadas entre la casa, cuando ya están en el hogar. Gabriela, yo sé que es muy difícil, pero casadas o solteras, la recomendación que actualmente dan los organismos internacionales es de 1,80 m. Varía, en algunos países de Europa utilizan la distancia de 1 metro, asimismo en Asia utilizan la distancia de 1 metro, en Norteamérica se utiliza 6 pies y si usted multiplica, 6 pies equivale a 1,80 m, que es la distancia que hemos adoptado en nuestro país como la distancia segura entre persona y persona. Y yo sé que es difícil, pero esto es aplicable a todos los miembros de la familia. Gabriela Valdés, otra Gabriela haciéndole una consulta, doctora. ¿Cómo se desechan las mascarillas y los otros utensilios de una persona que ya estuvo enferma o tuvo el virus también, doctora? Sí, esto es, las mascarillas o todo el material utilizado por una persona enferma es material biopeligroso. Entonces, idealmente usted las debe desechar en una bolsa especial. Ojalá pudiera tener una bolsa de un color diferente al resto de las bolsas que utiliza en su casa y a la hora de desecharla en la basura, estar segura de que va contenida en doble bolsa. Idealmente esperarse al menos 24 horas para disponerla en la canasta externa de la basura. Otra consulta acá, doctora, es que hay muchas consultas, por eso me quedo un poquito en el silencio, porque son más de 200 preguntas y gracias a todos los que están enviándole dudas, preguntas a la doctora Olga Arguedas. Me parece que esta entrevista ha sido muy importante para que todos vayamos aprendiendo. Adriana Salas, doctora, ella quiere saber qué pasa si la persona contagiada es una mamá lactante. ¿Qué medidas se deben tomar para no suspender la lactancia?
Bueno, en realidad ustedes han visto que los especialistas en lactancia y los neonatólogos han sido muy enfáticos en promover que la lactancia materna continúe. Idealmente, la madre positiva del niño lactante, si se encuentra en condiciones de salud adecuadas para amamantar a su niño, lo puede hacer previo lavado de manos y con la utilización de una mascarilla quirúrgica que se debe poner y se debe retirar siguiendo el protocolo estricto de colocación y de descolocación. Muy bien, vamos otra vez acá al Facebook de Buen Día. Ya llevamos casi 250 comentarios, doctora, de mucha gente que quiere preguntarle a usted con respecto a muchísimos temas muy variados. Por acá tengo a Viviana Picado, quiere saber qué recomendación puede darle usted para el trabajo de ella. Es un salón de belleza, pero el salón de belleza está en su casa y la preocupación que ella tiene es por 2 niñas y 2 personas con enfermedades crónicas. ¿Cuáles serían sus consejos para Viviana, doctora? Uy, Viviana, es una situación complicada porque usted tiene en su casa, me preocupan sobre todo estas 2 personas con enfermedades crónicas. Son personas susceptibles y que podrían tener alguna enfermedad con un comportamiento más agresivo. Habría que valorar la situación individual, pero si existe otro miembro de su familia que pudiera apoyarla en este momento, dándole espacio para que vivan por una temporada estas 2 personas con enfermedad crónica, esto sería lo ideal para que usted pudiera continuar pues generando ingresos y haciendo su trabajito en casa. Las personas con enfermedades crónicas no tienen que ser expuestas a público de manera recurrente y esto efectivamente es un riesgo en la situación en que usted me está planteando. Un televidente le envía esto, doctora, si las mascarillas N95 son únicamente para el personal de salud, ¿podemos utilizar las mascarillas quirúrgicas como para ir al supermercado, farmacia o simplemente para desplazarnos a nuestro trabajo? Y también quisiera que usted le explique la diferencia entre la N95 y la mascarilla quirúrgica. Sí, vamos a ver, la mascarilla N95 es una mascarilla que se llama un respirador. Es una mascarilla que tiene la capacidad de filtrar el aire que se respira. Es bastante compleja de utilizar y de ninguna manera, bajo ningún concepto, tiene que ser utilizada por el público en general. La mascarilla quirúrgica convencional, como ya lo dije anteriormente, no se requiere en este momento en Costa Rica su uso generalizado, así es que no la va a encontrar en supermercados. La mascarilla quirúrgica se reserva exclusivamente para personal de salud en ciertas áreas restringidas de los hospitales o bien para aquellas personas que están enfermas o que están cuidando a una persona enferma. Ahora que atendíamos la consulta de la señora que debe desplazar a su niña desde Guanacaste, doctora, Carla Vanessa Arias también está enviándonos algo similar. Dice que debe traer al niño de 2 años el 27 de abril. Ella es de Avangares y obviamente no quisiera exponer al bebé y ni siquiera tampoco ella. ¿A qué número ella puede llamar para hacer esta cita? Y lo que usted hablaba antes, pero se nos fue el detalle del número. No sé si usted lo tiene a mano allí, doctora, para también colocarlo en el dado caso de que haya que hacer un cambio de cita. Mire, no lo tengo a mano aquí conmigo, pero lo vamos a averiguar y en unos minutos con gusto me los vamos a dar, pero a las 2 madres que están haciendo esta consulta las insto a que si tienen un teléfono celular ingresen al Instagram del Hospital Nacional de Niños y allí van a encontrar los detalles de los números. 2 números de teléfono muy útiles, uno que es para cambiar sus citas y otro número de teléfono que es para hacer consultas pediátricas. Si hay alguna situación general, aunque no tenga que ver con el virus COVID-19, que a usted la tiene preocupada de su chiquito o de su chiquita, llámenos y con mucho gusto vamos a tener un pediatra experimentado que le va a poder dar recomendaciones. A estas 2 personas que nos preguntan, en unos minutos les voy a facilitar el teléfono para cambio de citas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos con otra consulta en video, doctora, que tiene que ver sobre el protocolo de estornudos.
de la replicación. Buenos días, una consulta es con relación a los estornudos como protocolo en los antebrazos. Yo quisiera saber si uno no sabe si una persona es asintomática o no, si al estornudar en el antebrazo y cae en la ropa y alguien la toca, entonces ¿qué pasa en esos casos? Muchas gracias por su respuesta. Gracias a usted, señora. Usted me dice, doctora, ¿cuál es su respuesta? Muy buena la pregunta y vamos a imaginarnos la escena que nos presenta esta señora. Y usted tocó a esa persona que estornudó y hubo gotitas de saliva con el virus que habían caído en la ropa de esa persona y usted la tocó con su mano. Entonces, ¿qué será lo que tenemos que hacer? Primero, esta mano, por ninguna razón, tiene que llegar a nuestros ojos, a nuestra nariz y a nuestra boca. Y esta mano tiene que ir lo más rápido que pueda a tener un lavado con agua y jabón. Tenemos otra consulta en video, un televidente que nos está preguntando para aquellas personas que viajan en bus el tema de las mascarillas. Vamos a escucharlo. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Buenos días. ¿Cómo hacen las personas que viajen en autobús? ¿Deberían de usar mascarilla por prevención de que alguna persona del autobús esté infectada? Muchísimas gracias. En este caso más como un uso preventivo, doctora. Ya usted lo ha dicho, pero podemos repetir nuevamente la información que usted nos ha enseñado a lo largo de la entrevista. Sí, lo vamos a reiterar. En este momento, Costa Rica no ha tomado ninguna determinación sobre el uso generalizado de las mascarillas. Si la persona que va en el autobús no está enferma, no requiere la utilización de una mascarilla, tiene que hacer un esfuerzo por mantenerse lo más distante posible del vecino, de la segunda persona que va en el autobús más cercana a sí mismo, y a la hora de llegar a su sitio de destino tiene que lavarse muy bien las manos y yo de manera adicional le recomendaría hacerse un lavado también de la cara. Jessica Fonseca, doctora, tiene una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el cuidado que se debe tener con las mascotas en casa, especialmente con los gatos, ya que ayer ella escuchó en el noticiero también que se podían contagiar? Bueno, existen algunas especies de coronavirus que son especies zoonóticas, es decir, son especies de los animales. Sin embargo, en este momento el COVID-19 no ha demostrado producir una enfermedad específica en las especies animales. Las mascotas en general requieren ciertas reglas de higiene para el manejo en el hogar. Entonces, pues cuando compartimos con nuestros gatos o con nuestros perros, después de compartir y hacerles cariño, es lógico que tengamos que practicar un adecuado lavado de manos con agua y jabón. Muy bien, doctora, 9:02 de la mañana. Podríamos continuar hasta las 11, mediodía, si usted quiere, hasta el noticiero, pero sabemos que usted tiene que continuar con sus labores y pues yo y todos los compañeros acá de Buen Día agradecerle por su tiempo, doctora. Quisiera saber si tiene alguna última recomendación en torno a todo este tema, que como usted bien ha dicho, también tiene que imperar la solidaridad en todos como costarricenses para acatar, obviamente, también esta idea de quedarnos en casa y de tomar los consejos que ustedes nos han dado. Quiero solamente cerrar con esto, y usted lo dijo muy bien, de todas las recomendaciones que les hemos dado, la más importante es quedarse en la casa. Esa es la manera más sencilla de colaborar con esto. Les recuerdo, para las madres que habían hecho preguntas, que si usted tiene que hacer un cambio de citas, tenemos habilitada la línea 25 23 37 73, la voy a repetir, 25 23 37 73, y para consultas de emergencias, dudas pediátricas que usted pueda tener respecto a su bebé, no importa que tengan relación o no con el COVID-19, puede llamarnos a la línea de consultas de emergencia 25 23 38 38. Acá desde el Hospital Nacional de Niños estamos para servirles. Gracias, doctora, muchas gracias. Ahí va a tener y vamos a colocar los números en cualquier momento en pantalla. Doctora Olga, muy amable, muy claras sus explicaciones. Entendimos todos de una manera muy simple, así que gracias por hacer este tema que es un poco denso, que además de por sí ya genera cierta ansiedad, hacérnoslo entender de una manera tan sencilla. Nuevamente, muy agradecidos aquí en Buen Día.
Con mucho gusto.